Nicolás Ramírez no era alguien a quien la vida hubiera tratado con guantes de seda. Desde pequeño, las oportunidades parecían esquivarle como si estuviera destinado a vagar por los callejones de la mediocridad. Nació y creció en Iztapalapa, uno de los barrios más humildes y duros de la Ciudad de México, un lugar donde la pobreza y la violencia parecían ser los únicos temas que llenaban el aire. Su madre, Carmen, una mujer trabajadora pero agotada por las circunstancias, intentaba mantener a Nicolás y a su hermana menor, Lucía, con su trabajo como costurera, mientras que su padre había desaparecido hacía ya años, huyendo de la responsabilidad familiar sin dejar rastro alguno. Desde joven, Nicolás había sentido el peso de la necesidad sobre sus hombros. El dinero era escaso, y cada día era una lucha por conseguir lo básico. El chico creció entre sueños de grandeza y deseos de escapar de su realidad. En las noches, observaba desde su cuarto las luces de la ciudad y se imaginaba viviendo en una mansión, rodeado de lujos que parecían reservados para otros, para aquellos que nacieron con las oportunidades que a él le faltaban. No terminó la secundaria. La falta de recursos, la urgencia por ayudar a su madre, y su propia sensación de que el estudio era una pérdida de tiempo en su situación, lo empujaron a dejar la escuela. Consiguió algunos trabajos esporádicos, lavando coches, repartiendo volantes y haciendo mandados para los vecinos. Pero nada le daba lo que realmente quería, dinero, y mucho. A medida que crecía, también crecía su frustración. Miraba a los hombres que se paseaban en autos de lujo por la colonia, que vivían en barrios como Polanco o Las Lomas, y se preguntaba cómo era posible que él, con todo su ingenio, no pudiera encontrar una manera de salir de la miseria. Y fue esa misma frustración la que empezó a transformarlo en una persona distinta. Nicolás comenzó a desarrollar una filosofía personal, no importaba cómo, pero conseguiría lo que quería. Si la vida no le ofrecía nada, él tomaría lo que pudiera, sin mirar atrás. A sus 25 años, ya era conocido entre sus amigos como alguien que siempre andaba en busca del gran golpe. Se había involucrado en pequeños negocios turbios, reventa de objetos robados, favores por dinero, cualquier cosa que le acercara un poco más a sus metas. Pero nada era suficiente, y la impaciencia empezó a dominarlo. Cada día que pasaba, la necesidad de escapar de su realidad se hacía más fuerte. Quería más, quería todo, y sentía que la vida le debía algo grande. Fue entonces cuando la escuchó por primera vez. Era una conversación casual en una tiendita de la esquina. Mientras esperaba su turno para comprar un refresco, escuchó a dos señoras del barrio murmurando sobre una anciana millonaria que vivía en una mansión cercana. Decían que la mujer, de nombre Doña Margarita, había enviudado hacía muchos años y vivía sola en una enorme casa en Coyoacán. Lo que más llamó la atención de Nicolás fue la palabra millonaria. Según los rumores, Doña Margarita apenas salía de su casa y no tenía familia cercana, lo que la convertía en una figura misteriosa, envuelta en una especie de halo de riqueza y soledad. Esa noche, Nicolás no pudo dormir. El pensamiento de la anciana y su supuesta fortuna invadió su mente, como si fuera una señal del destino que le mostraba el camino hacia la vida que siempre había soñado. Empezó a pensar en maneras de acercarse a ella. Tal vez, si lograba enamorarla, podría casarse con ella y, finalmente, hacerse con su fortuna. No le importaba que fuera mayor que él. Para Nicolás, la edad no era más que un detalle menor comparado con la perspectiva de una vida llena de lujos. A medida que más detalles sobre Doña Margarita llegaban a sus oídos, su plan comenzó a tomar forma. No sería fácil, pero Nicolás estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario. Todo lo que había aprendido en las calles, su habilidad para manipular situaciones a su favor, sería puesto a prueba. En su mente, ya se veía conduciendo autos de lujo, viajando por el mundo, dejando atrás su pasado de pobreza. Todo gracias a esa mujer mayor que, según él creía, estaba esperando a que alguien le brindara compañía en sus últimos años de vida. Así fue como Nicolás, un joven moldeado por las carencias y los deseos insatisfechos, comenzó a fraguar el plan que cambiaría su vida para siempre. Lo que él no sabía, sin embargo, era que las apariencias podían ser engañosas. Según las historias que circulaban, Doña Margarita había sido una mujer de mucho dinero en su juventud. Se decía que su esposo, don Alejandro, había sido un exitoso empresario, dueño de varias propiedades y negocios en la Ciudad de México. Vivieron una vida llena de lujos, viajando a Europa y hospedándose en los mejores hoteles, con cenas en exclusivos restaurantes, rodeados de personas de la alta sociedad. Eran una pareja influyente, y su enorme mansión en Coyoacán, con su arquitectura colonial,
jardines amplios y decoraciones elegantes, era el símbolo perfecto de esa riqueza. Pero la vida de doña Margarita dio un giro inesperado cuando, después de más de 20 años de matrimonio, don Alejandro falleció repentinamente. Un infarto lo fulminó en medio de una cena de gala, y desde ese momento, el brillo de la vida de Margarita comenzó a apagarse. Aunque algunos rumores afirmaban que el negocio de su marido se había mantenido fuerte, lo cierto era que la muerte de Alejandro desveló una realidad oculta: las deudas lo habían consumido todo. Las propiedades, los autos de lujo, los viajes, todo se había sostenido sobre una montaña de créditos y falsas promesas. Margarita quedó sola, sin hijos ni familiares cercanos que la ayudaran. Lo que en su juventud había sido una vida de abundancia, ahora no era más que un recuerdo lejano. Lo único que le quedaba de su pasado glorioso era la mansión donde vivía, aunque no le pertenecía. En realidad, la casa era propiedad de los antiguos socios de don Alejandro, quienes, conmovidos por su situación, permitieron que Margarita siguiera viviendo allí como cuidadora. Ella se encargaba de mantener el lugar en perfecto estado, conservando la fachada de una vida opulenta que hacía años había dejado de existir. Sin embargo, doña Margarita nunca contó su verdadera situación a los vecinos. Al contrario, mantenía el porte y las apariencias, consciente de que las historias que la rodeaban la protegían de la lástima y el juicio. A ella le bastaba con la tranquilidad de sus días solitarios, cuidando la mansión y manteniendo la fachada de la vida que alguna vez tuvo. Nicolás, ajeno a esta verdad, se convenció cada vez más de que había encontrado su oportunidad de oro. Comenzó a planear su acercamiento con precisión. Sabía que no podía ser directo, tenía que ganarse su confianza, hacer que ella lo viera como algo más que un joven ambicioso. Sus primeros pasos fueron sutiles. Comenzó a pasearse por las calles cercanas a la mansión con más frecuencia, coincidiendo, casualmente, con doña Margarita cuando salía a caminar. Fue en una de esas tardes soleadas, mientras Margarita paseaba por el parque cercano, cuando Nicolás decidió hacer su primer movimiento. Aprovechando un momento en que ella se sentó a descansar en una banca, se acercó con un aire despreocupado, fingiendo estar tan solo disfrutando del día. «Buenas tardes, señora», dijo con una sonrisa amistosa. «Un día perfecto para salir a caminar, ¿no le parece?». Doña Margarita lo miró por un instante, sorprendida de que alguien le hablara. No estaba acostumbrada a que los jóvenes del barrio se dirigieran a ella, especialmente a alguien tan apuesto como Nicolás. Aunque mantenía su expresión serena, por dentro sentía una mezcla de curiosidad y recelo. «Sí, es un buen día», respondió con cortesía, pero sin mostrar demasiada emoción. Nicolás, notando su reserva, no se desanimó. Sabía que tenía que ser paciente. «Perdón por ser tan directo», continuó él, «pero me pareció que nunca la había visto por aquí. Mi nombre es Nicolás, vivo a unas cuadras, en Iztapalapa. Suelen hablar maravillas de este parque, pero nunca me había animado a visitarlo». Margarita lo observó con una ligera sonrisa, sorprendida por su tono amable. Conversaron un poco más sobre trivialidades, el clima, el parque y la vida en la ciudad. Nicolás fue cuidadoso, nunca mencionando dinero ni haciendo alarde de sus intenciones. Quería que ella lo viera como un joven educado y respetuoso, alguien con quien pudiera sentirse cómoda. Las semanas pasaron, y Nicolás mantuvo su estrategia de encuentros casuales. A veces se encontraba con Margarita en el parque, otras veces en el mercado o la panadería. Poco a poco, se ganó su confianza, e incluso llegó a acompañarla en algunos de sus paseos. Margarita, aunque siempre consciente de que algo extraño podía estar sucediendo, disfrutaba de la compañía. Después de todo, hacía años que no tenía a nadie con quien hablar de manera regular. La primera cita llegó un sábado por la tarde. Nicolás, con toda la astucia que había acumulado a lo largo de los años, la invitó a un café en un lugar discreto y acogedor de Coyoacán. Eligió una cafetería pequeña, alejada de las miradas curiosas, donde pudieran hablar con tranquilidad. «Es un lugar muy bonito», comentó Margarita mientras miraba alrededor, admirando las decoraciones del local. Nicolás, con una sonrisa calculada, asintió. Sabía que era el momento de comenzar a profundizar su relación. Quería que ella pensara que él estaba genuinamente interesado en su compañía. «Pensé que le gustaría», respondió, mirándola a los ojos. «A veces es bueno salir de la rutina y disfrutar de algo distinto». Durante esa cita, Nicolás evitó cualquier conversación que pudiera parecer forzada. Hablaban de la vida,
del paso del tiempo, y Margarita, que en el fondo seguía añorando los días de compañía que había tenido con su difunto esposo, empezó a bajar la guardia. Aunque había vivido lo suficiente como para sospechar de los hombres jóvenes con demasiada amabilidad, no podía evitar sentir una extraña conexión con Nicolás, alguien que, al menos en apariencia, parecía valorar su compañía. Lo que Margarita no sabía era que cada palabra, cada gesto de Nicolás, estaba planeado. Para él, todo iba según lo previsto. Creía que estaba a punto de asegurarse un futuro lleno de riquezas, sin saber que la realidad que tanto anhelaba estaba a punto de desmoronarse ante sus ojos. Los siguientes meses pasaron con una rapidez sorprendente. Para los ojos de los vecinos, Nicolás y doña Margarita parecían la pareja más improbable, pero también la más extraña. Aunque la diferencia de edad era evidente, aquellos que los veían juntos en sus paseos por el parque o compartiendo una mesa en alguna cafetería de Coyoacán no podían negar que algo particular los unía. Nicolás, con su juventud e ímpetu, y Margarita, con su elegancia y discreción, parecían dos almas que, por azares del destino, habían encontrado consuelo mutuo. Pero debajo de esa superficie tranquila, había una maraña de intenciones ocultas, especialmente por parte de Nicolás. Aunque se había ganado la confianza de Margarita, nunca dejó de pensar en lo que realmente quería, su fortuna. A medida que su relación avanzaba, él comenzó a planear el siguiente paso. Sabía que enamorarla no era suficiente. Necesitaba casarse con ella para asegurarse de tener acceso total a su dinero, o al menos, a lo que él pensaba que era una vasta herencia. Margarita, por su parte, observaba todo con calma, sabiendo más de lo que Nicolás podía imaginar. Finalmente, después de meses de enamoramiento, Nicolás decidió proponerle matrimonio. Fue una tarde lluviosa, en un rincón íntimo de la mansión que Margarita cuidaba. Él había preparado el escenario con cuidado, trayendo flores y una cena casera que había comprado en un restaurante elegante. Después de la cena, mientras la lluvia golpeaba las ventanas, Nicolás sacó un pequeño anillo que había conseguido empeñando algunas cosas y, con la mejor actuación de su vida, se arrodilló frente a Margarita. Margarita, sé que somos muy diferentes, dijo con voz suave y calculada, pero en este tiempo que hemos pasado juntos, he aprendido lo que es el verdadero amor. Me has dado algo que nunca había sentido, y quisiera pasar el resto de mi vida contigo. ¿Te casarías conmigo? Margarita lo miró en silencio durante unos segundos que a Nicolás le parecieron eternos. Por un instante, temió que ella lo rechazara. Pero Margarita, con una sonrisa enigmática, aceptó. Sí, Nicolás, me casaré contigo. Para Nicolás, esas palabras fueron la llave al tesoro. No podía creer que su plan estuviera funcionando. De inmediato, comenzaron los preparativos para la boda. Aunque Margarita insistió en que todo debía ser sencillo, Nicolás, con su ambición desbordada, quería algo más grande. Insistía en que merecían una ceremonia especial, aunque fingía hacerlo por amor, cuando en realidad su intención era mostrar al mundo que él había ganado a una mujer millonaria. La organización de la boda se convirtió en un tema de conversación constante entre ellos. Margarita, siempre pragmática, prefería algo discreto en una pequeña iglesia cercana, mientras que Nicolás, obsesionado con las apariencias, intentaba convencerla de que alquilaran un salón de eventos. Finalmente, llegaron a un acuerdo. La boda se celebraría en los jardines de la mansión, un lugar que tenía un encanto particular, rodeado de árboles frondosos y fuentes antiguas. A medida que la boda se acercaba, la relación entre Nicolás y Margarita empezó a cambiar sutilmente. Aunque Nicolás intentaba mantener su fachada de hombre enamorado, Margarita comenzaba a mostrar una faceta más astuta. Conocía a la perfección los movimientos de Nicolás, sus miradas ansiosas, su impaciencia por saber más sobre las cuentas bancarias y propiedades que ella nunca mencionaba. Margarita jugaba con esa incertidumbre, disfrutando cada momento mientras Nicolás, sin saberlo, caía cada vez más profundo en su propia trampa. Durante las semanas previas a la boda, Margarita dejó entrever detalles sobre su vida millonaria. Le hablaba de viajes pasados, de las joyas que supuestamente tenía guardadas, y de propiedades en zonas exclusivas de la ciudad. Nicolás, con cada historia, se convencía más de que estaba a punto de hacerse con una fortuna. Sin embargo, cada vez que intentaba hacer preguntas más directas sobre el dinero, Margarita desviaba la conversación con una sonrisa, siempre hábil para mantener el misterio. Los días previos a la boda fueron una mezcla de nerviosismo e intriga para Nicolás.
Aunque estaba emocionado por la idea de casarse y finalmente obtener el control sobre la fortuna de Margarita, algo en el comportamiento de ella le hacía dudar de vez en cuando. ¿Por qué nunca hablaba con precisión sobre su dinero? ¿Por qué, a pesar de las historias de viajes y lujos, la vida de Margarita parecía tan sencilla? Sin embargo, esos pensamientos siempre eran aplastados por su propia ambición. Estaba tan cerca de lo que siempre había soñado, que no podía permitirse dudar. El día de la boda llegó con un cielo despejado y una brisa fresca. Los jardines de la mansión lucían espléndidos, decorados con flores blancas y mesas adornadas con manteles finos. A pesar de que la ceremonia era relativamente sencilla, como Margarita había insistido, el lugar tenía un aire de elegancia natural que impresionaba a los pocos invitados presentes. Cuando Margarita apareció con su vestido blanco sencillo pero hermoso, Nicolás sintió una huulide de triunfo. Mientras caminaba hacia el altar improvisado en el jardín, él solo podía pensar en una cosa: pronto todo esto sería suyo. La ceremonia fue breve, y cuando finalmente intercambiaron votos, Nicolás sintió que el destino le sonreía. Ya lo había logrado. Todo lo que había deseado durante años estaba al alcance de su mano. Pero lo que Nicolás no sabía era que la verdadera historia apenas comenzaba. Mientras firmaban el acta de matrimonio, Margarita lo observaba con una sonrisa serena, sabiendo que la farsa que él había construido estaba a punto de derrumbarse. La boda terminó con un pequeño banquete en el mismo jardín, y cuando la noche cayó, Nicolás, completamente eufórico, comenzó a planear sus siguientes pasos. Lo primero que haría, pensaba, sería asegurarse de saber exactamente cuántas propiedades tenía Margarita y cómo acceder a sus cuentas bancarias. Estaba ansioso por iniciar esa vida de millonario que tanto había deseado, sin imaginarse el choque brutal que lo esperaba. Margarita, mientras tanto, disfrutaba del banquete, observando a su joven esposo con una mezcla de compasión y diversión. Sabía que Nicolás estaba completamente atrapado en su propio juego y que el momento de revelarle la verdad se acercaba, pero por ahora, lo dejaría disfrutar de su victoria, aún sin saber que la fortuna que tanto había anhelado no existía. Después de la boda, Nicolás se sentía como si el mundo estuviera a sus pies. Al fin, después de tantos años de sueños y frustraciones, había logrado casarse con una mujer que, según él creía, tenía una fortuna escondida esperando ser suya. Sin embargo, una parte de él no podía estar tranquila. Aunque ahora era el esposo de Margarita, no había tenido acceso inmediato a lo que más le interesaba: el dinero. Para Nicolás, esa fue la primera señal de que algo no encajaba del todo. Desde el primer día tras la boda, Nicolás empezó a investigar de manera obsesiva. Su primer paso fue tratar de entender cómo estaban organizadas las finanzas de Margarita. Aunque ella había sido esquiva en el pasado, ahora, como su esposo, pensaba que tenía derecho a saberlo todo. Nicolás empezó a hacer preguntas más directas, usando un tono de interés por el bienestar de ambos, pero que no ocultaba del todo su intención. «Cariño», comenzó una mañana, mientras desayunaban en la terraza de la mansión, «he estado pensando, ya que estamos casados, creo que es importante que hablemos sobre nuestras finanzas. Tal vez podamos ver las cuentas y ver cómo podemos organizar mejor todo para el futuro». Margarita, con su expresión siempre serena, asintió lentamente, pero sin mostrar ninguna preocupación. «Por supuesto», Nicolás respondió, dejando su taza de café en la mesa. «Pero no te preocupes por eso ahora. Las cosas están bien como están. Confío en que no habrá necesidad de preocuparse por detalles como esos por el momento». Nicolás sonrió de vuelta, pero por dentro, comenzaba a inquietarse. Había esperado que, después de la boda, Margarita fuera más abierta sobre sus bienes. Sin embargo, ella mantenía el misterio. Aún así, no quería presionarla demasiado rápido. Decidió que sería más inteligente investigar por su cuenta. Empezó a indagar en los documentos que había en la mansión, revisando archivos, cartas y cualquier cosa que pudiera darle pistas sobre las propiedades o el dinero que supuestamente Margarita tenía. Durante días, esperó a que ella saliera para quedarse solo en la casa, hurgando en cada rincón de la oficina y los armarios. Pero por más que buscaba, no encontraba nada que indicara la existencia de una fortuna. Todo lo que veía eran facturas de mantenimiento de la casa y documentos sin importancia. Nicolás no podía creerlo. «Debe estar escondido en algún lugar», pensaba. Estaba convencido de que Margarita, por precaución, no había revelado toda la verdad aún, pero tarde o temprano lo haría. O, al menos, eso creía. Mientras tanto, Margarita observaba sus movimientos en silencio.
Sabía exactamente lo que Nicolás estaba haciendo. Desde el momento en que comenzaron los preparativos de la boda, había intuido sus verdaderas intenciones. Margarita, aunque aparentaba ser una mujer mayor vulnerable, era mucho más astuta de lo que Nicolás había imaginado. Sabía que él solo estaba con ella por interés, y lo había permitido por una razón. Estaba dispuesta a darle una lección que nunca olvidaría. Cada vez que Nicolás intentaba indagar más, Margarita lo desarmaba con una sonrisa tranquila o una respuesta evasiva. Sabía que la impaciencia de su joven esposo crecería con el tiempo, y estaba preparada para ver hasta dónde llegaría en su desesperación por encontrar un dinero que no existía. Con el tiempo, Nicolás empezó a desesperarse. Su búsqueda no daba frutos, y la frustración comenzó a manifestarse en pequeños roces con Margarita. Empezó a impacientarse con ella, presionándola con preguntas que, al principio, intentaba disfrazar como preocupaciones normales de esposo. Margarita, no entiendo, dijo una noche, mientras cenaban. Siempre me hablaste de viajes, de propiedades, de una vida llena de lujos, pero no veo nada de eso. ¿Dónde está todo lo que me contaste? Margarita, con una expresión calmada, le respondió sin alterarse. Nicolás, esas historias pertenecen a otro tiempo. Las cosas cambian, las fortunas también. Creí que ya lo sabías, pero parece que no. Tal vez deberías disfrutar más de lo que tenemos ahora, en lugar de preocuparte tanto por el dinero. Esa respuesta lo dejó desconcertado. No sabía cómo reaccionar. ¿Estaba insinuando que ya no quedaba nada? ¿O simplemente estaba tratando de distraerlo? Su mente se llenaba de dudas y su frustración crecía con cada conversación. Decidido a obtener respuestas, Nicolás empezó a contactar a bancos y oficinas de registros de propiedades, intentando descubrir cualquier cuenta bancaria o propiedad a nombre de Margarita. Llamaba desde su celular en los momentos en que ella no estaba cerca y pasaba horas buscando información. Sin embargo, cada intento resultaba en lo mismo, nada. No había cuentas millonarias ni propiedades a su nombre, más allá de la mansión que ella cuidaba. Nicolás comenzó a sospechar que algo estaba terriblemente mal. Finalmente, una noche, mientras estaban sentados en la sala después de cenar, Nicolás ya no pudo contenerse. Margarita, necesito saber la verdad, dijo con un tono más directo que antes. Ya no puedes seguir escondiéndome las cosas. Hemos estado casados por un tiempo y aún no entiendo cómo manejas tu fortuna. ¿Dónde está todo el dinero? Margarita lo miró fijamente, con una expresión que mezclaba calma y compasión, pero también una pizca de diversión. Sabía que este momento llegaría y estaba lista para enfrentarlo. Nicolás comenzó, con una voz firme pero tranquila, ha llegado el momento de que sepas la verdad. No hay ninguna fortuna, nunca la hubo. Nicolás la miró, atónito, sin poder creer lo que acababa de escuchar. ¿Qué estás diciendo?, preguntó, su voz temblorosa de incredulidad. Lo que oíste, no soy millonaria. Esta casa ni siquiera es mía. Solo cuido esta mansión desde que mi esposo falleció. Nunca he tenido el dinero que pensabas que tenía. Todo lo que he tenido ha sido una vida tranquila, y eso es suficiente para mí. El impacto de las palabras de Margarita cayó sobre Nicolás como una bofetada. Se quedó en silencio, incapaz de procesar lo que estaba oyendo. ¿Había desperdiciado todo este tiempo, todas sus energías, en una farsa? ¿Todo su plan había sido en vano? ¿Por qué me dijiste todo eso?, balbuceó finalmente, intentando recomponer su dignidad. Margarita lo miró con la misma serenidad de siempre. Nunca te mentí, Nicolás. Tú escuchaste lo que querías oír. Yo simplemente viví mi vida, y tú creaste una historia en tu cabeza basada en lo que pensabas que ibas a ganar de mí. Y ahora que la verdad está frente a ti, espero que puedas aprender algo de esto. Nicolás se desplomó en el sillón de la sala, sintiendo que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Las palabras de Margarita resonaban en su mente como un eco constante. No soy millonaria. Nunca lo fui. Había pasado meses planeando, seduciendo, casándose con la esperanza de conseguir una fortuna que simplemente no existía. Su cuerpo temblaba de la ira y la frustración que sentía, pero detrás de esa fachada de indignación, comenzaba a sentir algo aún más incómodo, vergüenza. Margarita, mientras tanto, lo miraba con una calma que desquiciaba a Nicolás. ¿Cómo podía estar tan tranquila después de haberle hecho esto? Claro, ella le había advertido, le había dejado pistas, pero él, cegado por su avaricia, había ignorado todo. El silencio entre ellos se volvió denso, casi insoportable, hasta que finalmente Nicolás estalló. ¿Por qué hiciste esto?, preguntó, su voz quebrándose.
¿Por qué me dejaste creer que eras millonaria si sabías que no lo eras? ¿Por qué me llevaste hasta este punto? Margarita no respondió de inmediato. En lugar de eso, se levantó lentamente y caminó hacia una ventana, mirando hacia los jardines oscuros de la mansión. La brisa fresca de la noche entraba por la ventana, y por un momento parecía que estaba a punto de dejar la pregunta en el aire. Finalmente, habló, sin volverse hacia Nicolás. Porque necesitabas aprender una lección, Nicolás. Desde el momento en que te acercaste a mí, supe que no estabas interesado en mí como persona. Lo supe desde el primer día que me miraste con esa mezcla de codicia y cálculo, pero decidí dejar que todo siguiera su curso porque sabía que, tarde o temprano, el karma te alcanzaría, y pensé que quizá, solo quizá, podrías aprender algo de todo esto. Nicolás la observaba desde el sillón, incrédulo. Karma, lección. Eso era lo que había estado haciendo todo este tiempo. Lo había dejado arruinar su vida para darle una lección, repitió, sintiendo que su rabia crecía. ¿Qué crees que soy? ¿Un niño al que puedes educar? Esto es mi vida, Margarita, mis sueños, mis planes. Margarita se volvió hacia él con una mirada que mezclaba comprensión y firmeza. Exactamente, Nicolás. Son tus sueños y tus planes, pero también es tu ambición desmedida la que te trajo aquí. No fui yo quien te hizo pensar en el dinero. No fui yo quien te hizo verme como un medio para lograr tus fines. Todo eso lo hiciste tú solo. Nicolás abrió la boca para responder, pero no encontró las palabras. Sabía que, en el fondo, Margarita tenía razón. Había proyectado en ella todas sus ambiciones, había visto solo lo que quería ver. Se había convencido de que estaba a punto de ganar en la vida al casarse con una mujer rica, sin importar lo que eso implicara emocionalmente. Ahora, enfrentado a la verdad, no podía más que sentir la futilidad de todo. ¿Y qué esperabas que hiciera entonces? Preguntó finalmente, con la voz rota. ¿Esperabas que me enamorara de ti? ¿Que me olvidara de lo que siempre he querido? Margarita lo miró con una mezcla de ternura y severidad. No esperaba que te enamoraras de mí, Nicolás, pero sí esperaba que, en algún punto, te dieras cuenta de lo que es importante en la vida, que el dinero no es lo que define la felicidad, y mucho menos lo que define el amor. No puedes comprar la paz, ni la satisfacción, ni el respeto. Tú querías una vida de lujos, pero nunca te detuviste a pensar en lo que realmente importa. Y ahora, has perdido más de lo que te imaginas. Las palabras de Margarita lo golpearon con fuerza. Nicolás siempre había vivido con la convicción de que el dinero lo era todo. Creía que una vez que lo tuviera, todo lo demás se arreglaría solo, su autoestima, su felicidad, incluso el amor. Pero ahora, mientras escuchaba a Margarita, comprendía que nunca había estado más equivocado. ¿Y qué ganó con todo esto? Preguntó, con una amarga sonrisa. ¿Qué ganó con esta lección que me has dado? Margarita se acercó a él y, con una suavidad inesperada, le puso una mano en el hombro. Ganas la oportunidad de cambiar. Ganas la oportunidad de replantearte tu vida antes de que sea demasiado tarde. Mira, Nicolás, yo no soy una mujer millonaria, pero tampoco soy pobre. He vivido bien cuidando esta casa, y mi vida ha sido tranquila. Tú, en cambio, has estado corriendo tras una ilusión que solo te ha traído sufrimiento. Tal vez ahora, sin esa ilusión, puedas empezar de nuevo. Nicolás se quedó en silencio, procesando lo que ella decía. Durante toda su vida, había perseguido una sola cosa, dinero. Y ahora, por primera vez, se daba cuenta de lo vacío que se sentía incluso cuando pensaba que estaba a punto de alcanzarlo. Todo lo que había hecho, todas las decisiones que había tomado, habían sido impulsadas por su codicia, y al final, lo único que había conseguido era perder. Finalmente, Nicolás levantó la vista hacia Margarita, sus ojos llenos de una mezcla de arrepentimiento y confusión. ¿Y ahora qué? Preguntó en voz baja. Margarita lo miró con una sonrisa triste pero llena de compasión. Ahora depende de ti, Nicolás. Puedes irte de aquí y seguir buscando lo que crees que necesitas, o puedes quedarte, aprender a vivir de otra manera, con lo que tienes, con lo que eres. Nadie más puede tomar esa decisión por ti. Nicolás no respondió de inmediato. Sabía que Margarita tenía razón. Había llegado a un punto en su vida donde debía decidir quién quería ser. Y aunque no sabía si estaba listo para dejar atrás su obsesión con el dinero, algo en él comenzaba a cambiar. Los días siguientes pasaron en una extraña calma. Nicolás dejó de buscar en los cajones y dejó de hacer llamadas a los bancos. Se sentaba en el jardín, mirando los árboles y pensando en su vida, en todas las decisiones que había tomado y en las oportunidades que había dejado pasar.
Margarita, por su parte, lo dejaba solo, sabiendo que necesitaba tiempo para procesar lo que había ocurrido. Finalmente, una mañana, Nicolás se acercó a Margarita mientras ella regaba las plantas del jardín. He decidido que me voy a ir, dijo, sin rodeos. Margarita sintió, como si ya lo supiera. Lo entiendo, respondió suavemente. Espero que encuentres lo que estás buscando, Nicolás. Él se quedó mirándola por un momento, antes de darse la vuelta y caminar hacia la puerta. Mientras lo hacía, se dio cuenta de que, aunque no había encontrado la fortuna que buscaba, tal vez había encontrado algo mucho más valioso, una lección sobre sí mismo que cambiaría su vida para siempre. Y así, Nicolás dejó atrás la mansión, con la sensación de que la vida le estaba dando una nueva oportunidad, una que esta vez no pensaba desperdiciar.